esta hora tenemos contacto con Hernán Cadavid, representante de la Cámara por el Concentro Democrático, y pues vamos a hablar de varios temas, Carlos, por eso usted lo ha invitado y ahí lo tiene en la línea. Así es, representante Hernán Cadavid por el Centro Democrático, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Radio Santa Fe. Muy buenas tardes y bienvenido, representante. ¿Representante? Doctor Cadavid. ¿Representante? Doctor Cadavid. Sí, ahí está, ya lo tenemos. Hola, representante, buenas tardes. No, que me alegra mucho poder estar nuevamente con ustedes. Ya habíamos tenido una oportunidad de conversar y bueno, aquí estamos listos desde el Congreso para charlar sobre todos estos asuntos. Claro que sí. Representante, muchas gracias por estar aquí en esta mesa de trabajo y varias preguntas. Ahora, ¿qué sigue de este anuncio en el que el Gobierno Nacional advierte que la próxima semana se iniciaría el quinto ciclo de conversaciones con el ELN, cuando de por medio siguen secuestrando? Mire, para no ir tan lejos, el caso del padre del jugador Luis Díaz, el señor Luis Manuel Díaz, y han advertido, es decir, con tanta desfachatez el ELN, que van a seguir secuestrando porque es su medio de financiación. ¿Qué opinión le merece esta advertencia que hacen allí los delegados del ELN de conversaciones? Bueno, mire, al país le ha quedado claro, no solamente durante el actual gobierno, sino ante muchos otros anteriores, que el ELN nunca ha tenido voluntad de negociación. Yo pudiera quedarme dándole referencias y ejemplos de los últimos gobiernos de lo que ha sucedido entre el gobierno de turno y esa guerrilla, pero vamos solamente a lo que sucedió en el año 2018. Estaba recién ingresado Iván Duque, presidente de la República, sostuvieron las conversaciones de paz en La Habana, Cuba, y la respuesta del ELN fue un carro bomba a la Escuela General Santander, asesinando 22 estudiantes, ni siquiera eran policías. Vamos a lo actual entonces. Un gobierno que además les ha concedido más de lo que cualquiera otro hubiera podido conceder. Le dieron la libertad a personas por vía de la figura de gestores de paz, como entre las que se cuenta alias Violeta, responsable de la bomba contra el Centro Comercial Andino, y la respuesta del ELN es un secuestro contra el padre Luis Díaz, pero quiero decir que además hay muchos más, que son personas más incógnitas, más que no conocen la opinión pública, pero que sus familias están sufriendo. ¿Qué quiero yo decir con esto? Es que en la medida que no hay unas condiciones básicas como la de la eliminación de la práctica del secuestro, la entrega de secuestrados, no hay negociación. Primero, que pueda avanzar, y segundo, que el país pueda validar o aportar o apoyar. Así que yo creo que, en resumen, para ser muy rápido con ustedes, hoy la dinámica de las negociaciones con los grupos criminales no las maneja el gobierno, las manejan los grupos criminales. Claro. Representante Cadavid, mire, encuentro este fin de semana quizás una unidad de criterio entre el senador Iván Cepeda y también quien fuera comisionado de paz, el doctor Humberto de la Calle, hoy senador también de la República. Y hay quizás algo en común, doctor Cadavid, y es que le piden al ELN que cesen los secuestros. ¿Usted cree que eso se va a dar en medio de estas conversaciones cuando el doctor Humberto de la Calle ha advertido que hubo una precipitud precisamente en avanzar con estos diálogos de paz, que a estas alturas de los encuentros no se ha definido una agenda definitiva? No, es que lo que hay que decir es varias cosas. Primero, todo lo que algún sector del país planteábamos como una crítica al modelo de negociación, nos terminaban diciendo que éramos enemigos de la paz y éramos precursores de guerra. Bueno, eso era discusión política. Segundo, ya nombres y voces como la de Humberto de la Calle, que creo que nadie lo podría señalar de ser enemigo de la paz en la medida que fue el negociador de un acuerdo que dejó muchos desajustes, pero esa era otra discusión. Pero era el jefe negociador. Hoy hace reparos al planteamiento en la manera en cómo el gobierno Petro está negociando. Yo sí siento, y además así ha quedado demostrado, como lo acaba de decir, uno, que la dinámica de la negociación la exponen las guerrillas. Ellos son los que dicen cuándo se sientan, cuándo se paran, cuándo hay un cese al fuego, cuándo no. El gobierno ha hecho anuncios de conversaciones o avances de conversaciones
con las FARC, con la Marquetalia, que es Iván Márquez, con el Mordisco, con el Clan del Golfo, con el ELN, todo a la misma vez y todo con distintas metodologías y todos en distintos momentos. Es inmanejable. No solamente para el gobierno Petro, que triunfo de Petro, pero además no solamente lo celebraron, contribuyeron en muchas regiones de Colombia a eso. Y les ganó el exceso de confianza y pensado que podía manejar todo, se les salió de las manos. ¿Cuál es la consecuencia de la pérdida de control de un proceso de paz? No es solamente la frustración de una intención, es el coletazo inmediato en términos del desorden público que hoy vive el país. Lo acabamos de mencionar, cifras del Ministerio de Defensa indican que ha aumentado el 70% el secuestro en Colombia, que el ELN dice que ni la extorsión ni otras prácticas delictivas están por fuera del cese al fuego, que además hay que manifestar. Esos cese al fuego solamente lo único que han tenido como consecuencia es amarrarle las manos a la fuerza pública, porque el Estado lo cumple, por los grupos criminales no. Entonces dicen, no, pero es que integramos un comité de verificación. ¿Y cuál es el resultado de ese comité de verificación? Ellos han seguido actuando sin problema. Entonces, se pierde la seguridad, hay un descalabro del interior de las Fuerzas Armadas, hay desconfianza en las Fuerzas Armadas, han barrido con 50 altos oficiales en el último año y quienes ponen los tiempos pues son los grupos criminales. Yo sí creo, de verdad, que casi que en ánimo propositivo uno tendría que decirle al gobierno, no se empeñen en lo que ya no pueden cumplir, todavía tienen algún grado de margen para corregir, pero no es mucho más. Y si se empecinan en eso, pues realmente va a ser una gran destrucción. Recuerden ustedes que Gustavo Petro, candidato, le dijo al país que en 4 meses tenía resuelto el problema del ELN. Miren lo que van los 4 meses. Así es. Le pregunto, en ese orden de ideas, representante Cadavid, como ya se cumplieron los 3 meses del cese al fuego prácticamente, estamos ya unos días, ¿usted cree que sí se ha avanzado? Es decir, ¿han respondido a lo que acordaron en la mesa con el gobierno nacional? Doctor Cadavid. Sí, es que se nos fue un segundo la llamada ahí en ese instante. Sí, señor. Claro, la pregunta es, se cumplen ya los 3 meses del cese al fuego. La inquietud es, ¿el ELN ha cumplido con lo que se comprometió? Aunque algunos integrantes del gobierno advierten que es que aquí hubo un impasse el caso del secuestro del papá de Luis Díaz, pero eso no se justifica que siga secuestrando, doctor Cadavid. No, evidentemente hay un incumplimiento, pero no solamente eso, sino que el gran problema que tiene esa estructura es que tiene distintos mandos. Entonces el país no sabe con quién está negociando. Cuando se presentó el secuestro del padre de Luis Díaz, la pregunta era, vamos a verificar a ver quién lo tiene. Y resulta que entonces dijeron que era un grupo que operaba entre la región norte del país, en la frontera con Venezuela, que no tenían el control de ellos. Pero hay otro frente de guerra en Arauca, pero hay otro en el Chocó que decreta paro armado. Entonces, primero hay una guerrilla que no puede llamar federada, no tienen el control sobre ella. La pregunta es, ¿a quién le están negociando? ¿Sobre quién se están haciendo las concesiones? 1, 2. Evidentemente, no resiste ninguna verificación el incumplimiento de ese grupo. ¿Y cuál es la sanción? Ninguno. Porque es que siempre la justificación es, pero es que el propósito superior es la paz. Entonces, aceptemos cada uno de los incumplimientos. Y yo creo que eso lo ha entendido muy bien una guerrilla que lleva muchos años negociando con muchos gobiernos, que sabe entender las debilidades de su adversario y que evidentemente de una manera muy habilidosa, muy ágil, en muy poco tiempo domina la mesa de negociación al gobierno Petro, sin duda alguna. Pues, doctor Cadavid, representante a la Cámara por el Centro Democrático, muchísimas gracias por esta apreciación sobre lo que viene ocurriendo con este 5º ciclo de diálogos con el ELN y el Gobierno Nacional que arrancará la próxima semana en medio de secuestros y secuestros y secuestros como los que ocurrieron el pasado fin de semana en el departamento de Arauca. Doctor Cadavid, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, Radio Santa Fe. Nosotros estamos permanentemente desde este Congreso de la República en el control político, en las observaciones y en los territorios, evidenciando lo que aquí está pasando, y gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias.